y les quiero invitar, por favor, a que vamos a ir a un texto importante que está en Primera de Timoteo capítulo 3. De Timoteo capítulo 3, pero antes de ir a ese texto, quiero que vayan al Salmo número 10. Vamos, como introducción, a hablar del Salmo 10 para ir al Primera de Timoteo capítulo 3. Y hoy día quiero conversar con ustedes, es un mensaje especial en relación a lo que vamos a hacer hoy, que tiene que ver con la ordenación de algunos hermanos para el oficio de presbíteros y el oficio de diáconos. ¿Ok? Las iglesias del Nuevo Testamento, y en particular las de tradición reformada, las iglesias se gobiernan, ¿cierto? O se estructuran desde una junta o dos juntas, una de ancianos y otra de diáconos. ¿Ok? Y nosotros lo que vamos a hacer hoy día es una ceremonia después de este mensaje en donde vamos a ordenar, vamos a imponer las manos sobre algunos hermanos que han sido electos para desarrollar el oficio del diaconado y del presbiterato o de los ancianos. Entonces quiero hoy día hacer un mensaje que tenga relación con eso y mostrarte que esto que está pasando y que va a pasar hoy no tiene que ver solamente con estas familias, tiene que ver con algo que Dios está haciendo que es mucho más grande. Y por eso le puse como título a este mensaje, la construcción de una nueva creación. La construcción de una nueva creación. ¿Cómo se llama el mensaje? Ya, perfecto. Entonces estoy contento de que están escuchando. Ya. Y el primer movimiento que quiero construir con ustedes, le he puesto un clamor respondido. ¿Ok? Un clamor respondido. Y para eso quiero llevarlos al Salmo capítulo 10, los últimos versículos. Salmo 10, últimos versículos. En particular, los versos 16 al 18 son versículos que ya hemos explicado algunos domingos atrás, pero vamos a hacer una conexión entre el libro de los Salmos y el oficio de diácono, ¿ok? Para explicar lo que Dios está haciendo. Vamos, les quiero invitar y que me acompañen, les quiero pedir que me acompañen en una muy breve oración. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Señor, te pedimos humildemente que tú hables a nuestro corazón mientras trabajamos este asunto que es de tanta relevancia. En el nombre de Jesús, amén. Solo como spoiler les voy a contar que voy a construir algo para terminar hablando de lo que yo considero que es lo más trascendente y aplicable hoy día para nosotros. Vamos a terminar hablando de la importancia de no casarse en yugo desigual. Vamos a terminar hablando sobre la familia como el microcosmos a través del cual Dios quiere transponerlo, quiere cambiarlo todo. ¿Ok? Les cuento esto para que no se agobien al principio, porque vamos a empezar a construir un poco teológicamente esto, pero sí para llegar a cosas muy prácticas que tienen que ver con nuestra familia, tiene que ver con el futuro de nuestros niños, tiene que ver con la elección que cada joven hace cuando escoge una pareja para pasar su vida con ella. ¿Vale? Entonces, para allá vamos. Pero primero partamos de más atrás, retrocedamos solo 3000 años en la historia y vamos al Salmo número 10 y vamos a leer lo que dice el verso 16. El verso 16 dice lo siguiente: el Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Miren ahora quién aparece en este clamor: los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para hacer justicia al huérfano. Mira, ahora aparece el huérfano. Para hacer justicia al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra. Para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra. Y este versículo está acuñado con otros versículos en donde el salmista pide que por favor él establezca su trono pronto, que él establezca su trono para que realmente esto empiece a ocurrir. Es un pedido que hemos leído que está también en el Salmo 10, verso 12. Fíjense ustedes que esta expresión final del Salmo 10 tiene un preámbulo en el verso 12. Y el verso 12 dice así. Dice: levántate, oh Señor,
alza, oh Dios, tu mano. No te olvides de ¿quién? De los pobres. Y ojo que la Biblia no es socialista. ¿Ah? Pero dice, no te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no le pedirás cuentas. Tú lo has visto porque has contemplado la malicia y el maltrato para hacer justicia con tu mano. Eso pasó hace 3000 años atrás. 3000 años atrás un hombre oraba esta oración. Y les quiero contar como preámbulo que Dios respondió esta oración y la está respondiendo. Dios respondió esta oración y Dios la está respondiendo. ¿Saben cómo Dios respondió esta oración? Lo dijimos en el sermón cuando predicamos esto, a ver si se acuerdan. Lo respondió a través de levantar a Jesús de entre los muertos. Lo levantó en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El libro de Hechos dice que cuando Jesucristo resurge de entre los muertos, es sentado a la diestra de Dios y ha sido puesto hoy como juez sobre todas las cosas. Incluso la esperanza de la Biblia es que Jesús vuelva por segunda vez en un trono blanco y a partir de ese trono juzgar a los vivos y a los muertos, para traer justicia sobre aquellos que han sido despreciados, oprimidos y maltratados. Y el primer juicio es para el diablo y sus secuaces, porque el primero en oprimir al hombre no son los gobiernos, es Satanás a través de una arquitectura de maldad que ha sometido nuestras experiencias a multitud de esclavitudes. Nosotros y nuestro pecado hemos caído por un engaño de un ser espiritual que cayó primero y ese ser espiritual va a ser juzgado y dice entonces el libro de Apocalipsis que él va a ser lanzado al lago de fuego con el falso profeta, con la bestia, con el anticristo. Entonces Dios está estableciendo algo, Dios está trabajando en un orden y ese orden comienza con la resurrección. La resurrección es muy importante porque en la resurrección Jesucristo sube a los cielos y entonces parte un plan B o una segunda fase más que plan B, una fase 2 en su plan de cambiarlo y reconstruirlo todo. Recuerden, le he puesto este mensaje en la construcción de una nueva creación. ¿Por qué? Porque la antigua creación, que es esta, está por terminar. El libro de Génesis nos comenta que Dios cuando comenzó todas las comenzó en un jardín, donde la justicia reinaba, pero desde entonces, desde la entrada del pecado, todo se ha venido desmoronando. El punto de inflexión de la historia es la resurrección de Jesús. Jesucristo en su resurrección está indicándonos que algo nuevo está ocurriendo y que algo nuevo ocurrirá y que toda la maldición que entró a través de la caída del hombre en el jardín del Edén va a tener un revés en la historia y va a ser machacada y va a ser pisoteada por Jesucristo y alguien más que ya les cuento quién es, para instaurar una nueva realidad en el mundo, en la historia. Dios está haciendo algo. Quiero que no pierdan de vista eso. Dios está haciendo algo en la historia, más allá de lo que tú percibas. Y Dios, con la segunda venida de Jesucristo, va a consumar todo su plan. Perfecto. ¿Cuál es la segunda fase que se activa desde la resurrección de Cristo? También un texto que predicamos en algún momento. Y eso está en Efesios 1, verso 23. En Efesios 1, verso 23, dice que cuando Jesucristo sube a los cielos, a la diestra del Padre, llenando todo con su presencia, Él establece a alguien para que, una novia que Él tiene, para que esa novia lo pueda llenar todo en todo. Es decir, una renovación que Dios está haciendo en Jesucristo y Jesucristo la está haciendo y la ha delegado y la quiere ejecutar a través de ¿quién? De la iglesia. Leamos el texto, por favor, Benjamín. Efesios 1:23. ¿Estamos, no? Dice, la cual es su cuerpo. Está hablando de su novia, de la iglesia. Dice que la iglesia de Cristo es su cuerpo. La plenitud de aquel es Jesús, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Lo llena todo en todo. Es decir, Dios tiene el propósito, Dios tiene el plan
de hacer un cambio en todo el mundo, en todo el universo, y la herramienta, el instrumento, el medio es ¿quién? Es su iglesia. ¿Queda claro, no? ¿Sí? Es su iglesia. Levántate, Señor, haz justicia, ¿cierto? ¿Cómo Dios responde a ese clamor? Con la resurrección de su Hijo. Y a través de la resurrección de su Hijo, Él ha puesto un juez, que es Jesús, quien juzgará a todas las naciones al fin de esta era. Pero esa renovación, porque ese juzgar no es la renovación completa. Cuando tú juzgas simplemente terminas con la maldad y con aquello que está haciendo ruido, pero luego la historia tiene que continuar. Y tiene que continuar con algo que se está desarrollando. Y eso que se está desarrollando, Dios en Jesús lo está haciendo a través de la iglesia, a quien Dios le ha dado su espíritu. Por tanto, la vida de la iglesia es muy importante. ¿Entienden la cascada? ¿Sí? Perfecto. ¿Y dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a decir lo siguiente. Dios quiere transformar y dar un indicio de la nueva creación a través de su iglesia. Pero de nuevo, si nosotros hacemos un zoom a la iglesia, ¿de quién estamos hablando dentro de las iglesias? Para tener iglesias fuertes, ¿qué es lo que necesitamos? Respondan ustedes. Familias fuertes. Familias fuertes. Si no hay familias fuertes, no hay iglesias fuertes. Y si no hay iglesias fuertes, no hay sociedades fuertes. Por eso que el plan de Satanás es desconstruir la familia. Porque si tú desconstruyes la familia y las definiciones fundamentales de la familia, acabas con la iglesia. Y si acabas con la iglesia, acabas con la sociedad. ¿Y quién entendía esto sino el apóstol Pablo? Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a abordar este texto. Entonces, Dios, que es mucho, mucho más inteligente que nosotros, Él es perfecto en inteligencia, usa a Pablo para mostrarnos cómo el Señor está arquitectando lo que Él está haciendo. ¿Ok? Dios está arquitectando. Las estructuras son importantes. Pregúntale a un candidato a presidente o a un presidente, ¿qué es lo primero que hace cuando entra? Termina con algunos ministerios y abre otros nuevos. ¿O no? La discusión de todo debate presidencial es, ¿qué ministerios va a terminar? ¿Cierto? ¿Y cuáles va a abrir? ¿Por qué? Porque cómo se piensa el Estado. ¿Cómo lo pienso? Y cómo lo pienso deriva en ciertas instituciones que le dan cuerpo a aquello que estoy pensando. ¿Cómo Dios piensa la iglesia? ¿Cómo Dios piensa este plan de gobierno? ¿Cómo Dios piensa esta nueva creación? Y lo que Dios hace de forma muy interesante, porque recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento cada tribu de alguna forma cumplía un rol dentro de esta nación de Israel y algunas tribus se dedicaban a cosas específicas. Todo eso en la resurrección de Cristo queda atrás. Es algo antiguo. Perfecto. Ahora todos somos una nación de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Todos somos levitas. Todas esas funciones que antes estaban fragmentadas, hoy día están todas potencialmente en cada creyente, porque en cada creyente habita el Espíritu de Dios. Pues bien, cuando Dios comienza la iglesia, entonces a través de los apóstoles queda claro que la iglesia tiene que ampararse y construirse a través de dos oficios. Si le preguntáramos cuáles son los ministerios que tienen que persistir y ser comunes a todas las iglesias, en todas partes, en todas las culturas, la respuesta sería solo dos. ¿No está el ministerio infantil ahí? Lo siento. ¿No está el departamento de intermedios? ¿No están las mujeres? ¿No están los hombres? Porque todos ellos Dios los ve como una unidad. Y nosotros hacemos esos departamentos, esas redes o esos ministerios como soluciones temporales a nuestras realidades culturales, pero eso no es permanente. Ninguna iglesia peca por cerrar un ministerio, porque eso es una solución puntual a un problema específico. Pero lo que no es perdonable son las estructuras que le dan sentido y forma a la iglesia. Y allí solo hay dos.
Y esas dos son los presbíteros y los diáconos. Los presbíteros y los diáconos. El Nuevo Testamento nos va a enseñar lo siguiente. Si tenemos presbíteros débiles, tenemos iglesias débiles. Si tenemos diáconos débiles, tenemos iglesias débiles, en igual proporción. Es más, el Nuevo Testamento enseña lo siguiente, que no existe una iglesia plantada si no hay presbíteros y diáconos funcionando. Dos ejemplos solamente de muchos. Pablo le escribe a Tito, y a Tito le dice lo siguiente, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Tito 1. No me acuerdo el versículo de memoria, pero dice así. Leámoslo, que el pastor está inventando después. ¿Ya? Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. Y miren cómo continúa. Y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. En Hechos capítulo 14, dice que cuando Pablo iba plantando iglesias, iba instituyendo presbíteros en cada ciudad. Y en Filipenses, cuando Pablo saluda a la iglesia de los filipenses, dice que él saluda a todos los santos, a los presbíteros y a los diáconos. Los dos oficios son fundamentales para la estructuración de una iglesia. Los presbíteros se ocupan del cuidado pastoral, deben hacerlo, no que se ocupen por definición. En muchas iglesias esto no ocurre, pero en la instrucción del Nuevo Testamento es esta. Los presbíteros deben ocuparse de la enseñanza, de la palabra, de la oración, del cuidado pastoral, de la consejería. Eso es lo que debiésemos aspirar a hacer. Los diáconos son la encarnación de todo lo que la iglesia debiese ser a través del servicio, de la misericordia, del orden, de ejecutar las cosas que están en el corazón de Dios, de que las fricciones sociales se disminuyan, de la atención del huérfano, de la viuda, del pobre. Todo eso está en el corazón de Dios. Una iglesia se estructura y se edifica a partir de allí. Bueno, vamos a Timoteo. Porque quiero llegar rápidamente al núcleo de lo que me importa tratar. En el capítulo 3 de Timoteo, ustedes se van a dar cuenta, verso 1, que Pablo está ocupado y trabajando la idea de los requisitos o cómo deben ser estos presbíteros, cómo deben ser estos ancianos. También la palabra que se ocupa es obispos, ¿ok? Verso 1. Y desde el verso 8 empieza a trabajar lo que tiene que ver con el diácono, ¿ok? Y ahí es donde quiero entrar con detalle. Vamos al verso número 8. Dice lo siguiente. Y aquí quiero empezar a hablar de esto, de estos dos oficios como expresión de una nueva arquitectura para llenarlo todo. Ya desde aquí parte lo que Dios tiene en su corazón para las iglesias. Y quiero referirme ahora especialmente a los diáconos. Y desde allí construir todo esto y mostrar que esto tiene que ver con todos nosotros. Dice verso 8, de la misma manera, ¿cierto? De la misma manera, porque antes habló de ¿quién? De los ancianos. Ahora está hablando de la misma manera para los diáconos. También los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias vidas y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Listo. Perfecto. ¿Qué es lo que quiero hacer en esta parte? Quiero explicar rápidamente estos versículos para mostrarles qué hay en el corazón de lo que está ocurriendo acá respecto de los diáconos dentro de este núcleo de lo que Dios quiere hacer. ¿Perfecto? No, dale nomás, si no te va a gritar. Un Vladimir menos, ya. Y luego yo quiero guiarlos
a hablar sobre mi tema de fondo, que es las familias como el microcosmos de esta nueva realidad. Ya, vamos por partes. Fíjense qué interesante, porque esta construcción que está acá, les quiero pedir que hagan un pequeño esfuerzo mental de entender la estructura de este texto. Nosotros vemos aquí que están ocurriendo al menos tres cosas. La primera de ellas es que está poniéndose la credibilidad del servidor como lo que sostiene el cuerpo para el mundo. Eso estamos hablando, para el mundo. La credibilidad, vamos a entrar en detalle, la credibilidad de este diácono, que podría ser también la credibilidad de este presbítero, ¿cierto? Como algo que de alguna forma sostiene esta comunicación de lo que la iglesia es hacia afuera. Vamos por parte. Fíjense ustedes que se habla de ellos como alguien digno, como alguien que no es dado a mucho vino, como alguien que no codicia ganancias deshonestas. ¿Ok? Ahí está una primera fuerza. Vamos a entrar ahí brevemente después. Luego, dice que el corazón de este oficio, el corazón de esta persona, tiene que ver con ¿qué? Con un evangelio que se guarda en el corazón con una conciencia limpia. Está en el flujo. ¿Lo ven? Primero habla de unas cualidades que son morales, cosas que esta persona no tiende a hacer, tiene un dominio que le permite no estar esclavizado a ciertas prácticas. Luego, Pablo, desarrollando el tema, dice, y en el corazón este hombre, ¿qué es lo que guarda? Una conciencia limpia. Una conciencia limpia para hacer lo que fue llamado a hacer. Y después dice lo siguiente, dice que estas personas deben ser probadas primero, es decir, Pablo dice, privilegiemos la madurez antes de colocarlos en visibilidad. Pablo está siempre arquitectando algo, ¿para qué? Para que la iglesia guarde su testimonio social. Fíjense qué importante. Recuerden, a través de la iglesia Dios quiere establecer un principio, un modus operandi para la renovación de lo que Dios tiene en mente, que es la renovación completa. Y dentro de eso necesitamos a personas en el núcleo que ejerzan el ministerio, que tienen que ser personas con un código moral claro, personas que no tienen contradicción interna en su conciencia, personas que han sido probadas primero antes de ser expuestas, es decir, personas con cierta madurez. Cuarto, y aquí entra el punto. Cuarto, con familias ordenadas. Con familias ordenadas. Es decir, la familia está en el corazón de todo lo que Dios está haciendo. Y las familias pastorales, las familias de los presbíteros, las familias de los diáconos deben ser las primeras a ilustrar esto que Dios está haciendo. ¿Siguen el flujo? ¿Sí? Las familias, el corazón de las familias, son el corazón de esto que está ocurriendo. Déjenme decirles algo para que aterricemos esto. Porque tal vez puede esto sonar como que estamos tratando de construir familias ejemplares y perfectas, tipo Flanders, ¿ok? Para que todos después sigamos atrás esos modelos, ¿cierto? Y seamos todos lo mismo. No, yo quiero contarles que el núcleo de esto no se trata de ser perfectos. El núcleo de esto no se trata de no tener tachas, no se trata de no caerse, no se trata de eso. Y quiero, antes de desarrollar estos puntos, quiero que por favor vayan a Tito. En unas páginas más adelante solamente, vayan a Tito, porque quiero mostrarles una expresión que es fundamental para que esto nosotros no lo construyamos de manera mística, ¿ok? Sino más bien realista. Un par de hojas más adelante está Tito. Y Tito es otro siervo de Pablo, un griego, que ayudaba a Pablo también en la plantación de iglesias, que lo ayudaba también en constituir las iglesias de manera ordenada. Y entonces cuando está desarrollando los distintos grupos que hay dentro de la iglesia, verso 9, ¿ok? Él está hablando de todas estas características que son de morales también, de las cosas que hacemos, de nuestras luchas. Y ahí empieza a exponer Pablo. Y dice lo siguiente, miren qué interesante esto, verso 11 lo voy a tomar, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. No se está proyectando. Tito es una sola carta y estoy en el capítulo 2. Y estoy en el verso número 11. ¿Perfecto? Ok, ya, necesito que vamos lento. Entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación ¿a quién? A todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres?
del capítulo 2, verso 1, dice quiénes son todos estos hombres. Está hablando de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, de los siervos. ¿Ok? En el contexto, todos los hombres son todos esos grupos de personas. Entonces, Dios ha traído su salvación a todos los grupos de personas. Eso es lo que está hablando Pablo. Ya, vamos al texto ahora, vamos al fondo. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y aquí está el corazón. Fíjense lo que acabo de leer. Dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuál es el punto acá? ¿Quiénes son estos diáconos? ¿Quiénes son estos presbíteros? Son personas que deben modelar la negación personal. Ahí estamos en el centro del tema. Son personas que deben negar la tendencia natural que tenemos a autodestruirnos. ¿Cuál es una tendencia natural que tenemos las personas a autodestruir la familia? La infidelidad. La murmuración dentro de la casa. Manejar mal las finanzas. ¿Se dan cuenta, no? Esa es una tendencia natural. Si tú dejaras el mundo andando solo, a la vuelta de la esquina se terminaron las familias monógamas. Como ya se está terminando el matrimonio. Eso es lo que nosotros hacemos naturalmente. Naturalmente no queremos estar en una relación que nos diga donde nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros naturalmente no queremos morir a nosotros mismos por un otro. Por lo menos lo queremos hacer solo mientras ese otro nos agrade. Pero cuando el otro nos deja de agradar, ¿qué queremos hacer? Queremos salir de esa relación. Queremos cambiar la relación por otra mejor. Queremos cambiar la escoba por una que barra mejor. Eso es lo que queremos hacer naturalmente. Y Pablo lo sabe, porque cuando Pablo describe la vida en el antiguo Imperio Romano, dice que todos ellos antes eran personas lascivas, personas inmorales, personas que andaban en orgías y en todo tipo de manifestaciones de pecado. Eso dice Pablo, eso era lo que ustedes eran antes. Ustedes antes tenían relaciones esporádicas. Ustedes antes no tenían compromiso cuando se lidiaban unos con otros. Incluso Pablo va a decir una cosa. Ustedes mujeres, las que tenían hijos, antes se llevaban mal con sus hijos, incluso los odiaban. Pablo lo dice en sus cartas. Pero dice que ahora tienen ¿qué cosa? Cambiar todo eso por amor. Cambiar todo eso por estabilidad. Cambiar todo eso por una relación a largo plazo. Y cuando una persona asume ese desafío, está negándose a sí misma. Entonces, cuando Pablo dice que los presbíteros y que los diáconos deben hacer esto, lo que está diciendo es así. ¿Quién de entre ustedes se quiere negar a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? No está diciendo Pablo, busquen lo mejor de entre ustedes y colóquenlos en un pedestal como un grupo de élite. Eso no está diciendo. No es eso. Nosotros no escogemos a los mejores de entre nosotros. Nosotros lo que estamos simplemente reconociendo es, ¿quién de entre ustedes tiene la madurez de aceptar que este tipo de vida es una lucha contra la carne? ¿Quién de ustedes puede aceptar que este tipo de vida es abrazar la cruz de Cristo para servir a la iglesia de forma abnegada y guardarse de este mundo que te atrae para que te corrompas? Eso es lo que Pablo está armando acá. Y Pablo dice entonces que para que nosotros renovemos y nos proyectemos a lo que Dios quiere hacer, todo eso parte con un corazón rendido a la cruz. Y los primeros que deben tener un corazón rendido a la cruz son aquellos que ponen la mano en el arado a través de los oficios de presbítero y de diácono. Porque ellos son los que tienen que dibujar este tipo de vida para que entonces descendientemente, en el buen sentido descendientemente, porque en la iglesia los primeros son los que sirven, no los que se enseñorean. Es distinto de los gobiernos humanos. Nosotros aquí no elegimos gobernantes. Nosotros aquí escogemos personas que están a la par para poder servir. Entonces ellos deben encarnar la negación personal. Ellos deben ser un ejemplo de decirme a mí que estoy en mi juventud con muchas tentaciones y lidiando con muchas dificultades, decirme, hermano, ayúdame.
porque yo también quiero negar esto que ocurre en mi corazón como tú te estás negando. Pero para eso se necesitan vidas abiertas, vidas que comuniquen. No cofradías, no grupos que tienen códigos internos y no se relacionan con los demás y no comparten la vida en las luchas. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces Pablo está diciendo lo siguiente. Vamos ya a llegar y voy a desarrollar aún más el tema de las familias, porque quiero mostrarles que es realmente crítico. Pero antes de llegar allá, fíjense ustedes el camino hacia la madurez que Pablo está dibujando. El primer camino hacia la madurez es el siguiente. Primero, aprende que hay límites. Hay límites. ¿Cuáles son esos límites, Pablo? Pablo dice, acá. Primero que nada, ese límite para vivir de forma digna del Evangelio es, en una palabra, no dados al mucho vino. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada externo a ti que te manipule ni te condicione. No dado al mucho vino es saber decir no en el momento adecuado. No significa a los que les gusta el mojito de maracuyá. ¿Quién me dijo que les gusta el mojito de maracuyá? Alguien esta semana me dijo, me gusta el mojito de maracuyá. Allá hay una candidata. No dice que no te lo debas tomar, pero dice, para con el mojito en el momento correcto. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Cuántos mojitos? Uno nomás. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, oye, no estoy diciendo no disfruten la vida. No estoy diciendo no disfruten, no pasen buenos momentos. Pero aprende a colocarle frenos a tus impulsos. Porque llega un punto en donde tu ser ya no responde adecuadamente. Y esta modelación de lo que Dios está construyendo, cuando se sienta en el trono y nos delega a nosotros que somos su iglesia, este modelamiento para el mundo es, ok, reconozco que yo soy débil y que si me paso un par de copas, esto no va a funcionar. Entonces, ¿qué hago? Como reconozco esta tendencia en mi corazón al desorden, le pongo un freno. Le pongo un freno. Entonces acá Pablo dice, los abstemios son los que pueden hacer esto. No. Pablo es los que reconocen la lucha, los que reconocen la tensión, los que ponen un límite. ¿Vale? Entonces cuando hablamos de lo que bebemos, estamos hablando en realidad de todas esas sustancias o todas las cosas que tienden a nuestro descontrol. Y nosotros le ponemos un pare. ¿Vale? Perfecto. Miren el texto que dice después. Dice, ni amantes de ganancias deshonestas. Ni amantes de ganancias deshonestas. Y cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando del cuidado de contaminarse con el lucro y entender que en el Evangelio no puede haber lucro. Y esto es normal, ¿saben por qué? Porque las personas nacemos en sociedades en donde tenemos que aprender a subsistir. Si yo te pongo en la calle, tú tienes que aprender de dónde sacas tus ingresos. ¿Cómo lo haces para pagar el alquiler? ¿Cómo lo haces para comprarte un vehículo si es que necesitas trasladarte por largas distancias? O simplemente cómo pagas el pasaje del bus. Las personas necesitamos pagar nuestras cuentas. Pero Pablo dice, la iglesia no es para eso. Entonces tú reconoces que vas a luchar en contra de eso en la casa de Dios. Y tú no vas a hacer nada en la casa de Dios para poder ganar tú. Vas a pensar siempre en el grupo. Vas a pensar en la familia completa. Vas a pensar en el bien del resto, de todo el grupo. Y vas a hacer lo posible para no ser una carga para tus hermanos. Entonces, está diciéndole a estas personas, ¿ustedes son los que deben aceptar esta lucha contra esta tendencia al desorden? ¿Ustedes son los que deben aceptar la lucha con esta tendencia a qué? A favorecerse a sí mismo. No te vas a favorecer a ti mismo. Perfecto, súper bien. ¿Qué más dice el texto? Habla incluso de una doblez de la lengua. Dice, ser dignos, y yo me salté esa parte, lo primero que decía, de una sola palabra. De una sola palabra. Es decir, vas a aceptar cuando te equivoques y te vas a arrepentir o pedir disculpas según sea la gravedad y no vas a disfrazar lo que está ocurriendo. Nosotros, ¿qué hacemos en el mundo? ¿Qué se nos enseña? A caer bien parados, ¿cierto? A que no se note la tacha, a que no se note la falla, ¿cierto? A salir caminando, a salir jugando, se dice. Sal jugando, ¿cierto? Esta semana hablaba con una persona que me contaba que en su rubro, en su segmento en donde él trabaja, ¿ya? A él le enseñaron a mentir. Hubo una vez en donde él
trató como de quedar bien, pero la embarró y dijo lo que realmente había pasado y se generaron muchos problemas entre proveedores y etcétera. Entonces el jefe le dice, oye, pero tú tienes que aprender a mentir primero. Y agarra al otro y le dice, Pedro, por favor, enséñale a mentir a este. Es el arte de mentir. ¿Ah? ¿El arte de mentir para qué? Para quedar bien parado. Pero en la iglesia no funciona así, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y la iglesia no se puede encontrar haciendo chanchadas. Entonces, ¿desde dónde eso se construye? Se construye a través de un liderazgo que está dispuesto ¿a qué? A que si se equivoca, pide perdón. A que anda con la verdad. A que no disfraza las cosas. A que es honesto. ¿Y eso qué genera de forma de cascada? Genera un entorno, un clima en donde eso se respeta y eso se valora. Entonces, cuando alguien dice me equivoqué, lo hice mal, las personas aquí en la iglesia nos agarramos las piedras para condenarlo. Decimos, chuta, es lo que también nos pasa y bien que por lo menos lo haya reconocido y vamos a hacerlo y vamos a construir juntos. Fíjense por favor el tipo de sociedad que Dios nos está planteando y está generándonos modelos para poder seguir ese camino. Ok, hay otros requisitos que los pueden después leer en su casa, ¿vale? Lo importante es que esta conducta es la conducta externa, pero esta conducta externa tiene un centro, y el centro es lo que hemos dicho que es el corazón del oficio, y es que el evangelio está de sana conciencia. Quiero hacerlo brevemente esto, pero es súper simple. Tú no puedes servir en un oficio si lo que tú estás abrazando como verdad no te hace realmente sentido en el corazón. En palabras simples, tú no puedes ser diácono de la iglesia de Jesús, tú no puedes ser presbítero de la iglesia de Jesús si tú no crees en cosas como, por ejemplo, que Jesucristo ha resucitado al tercer día. ¿Qué sentido tiene? Es un engaño. Vas a ser parte de algo que tú consideras en tu interior que no funciona, que es un engaño. Déjeme dar un ejemplo, no quiero detenerme mucho en esto, pero yo creo que todos aquí vimos al Pastor Rocha, ¿no? ¿Sí? ¿Quién vio al Pastor Rocha en el Festival de Viña? Me reí harto a propósito. Pero al final él dice algo interesante. Él dice, o él deja entender que el cielo está en la tierra. Podría apuntar muchas virtudes de él, y ahora estoy apuntando algo negativo, no para destruirlo, porque hay que estar en los zapatos de él para poder pararse, y no conozco su pasado ni qué lo llevó allí. Pero solamente observando ese punto, miren qué importante. Él dice lo siguiente, que el amor de Dios es para todos, ¿cierto? Que no debiésemos amenazar a nadie con el infierno para que se porte bien. Bien ahí, estoy de acuerdo. Pero él dice lo siguiente, al final el cielo está aquí, dice. El cielo lo construimos todos y está aquí. Bueno, esa afirmación es una detonación del evangelio. Está destruyendo la profesión de la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que el paraíso no está aquí. La Biblia dice que el paraíso está allá y que Jesús está preparando morada para nosotros. Incluso es más, dice que a través de su segunda venida y del juicio que Él va a desarrollar, Él va a limpiar y Él va a hacer algo nuevo. Apocalipsis termina con el jardín en la tierra. No puede un presbítero, no puede un pastor, por más bien intencionado que sea, por más que quiera conectar con la gente, no hay ningún diácono que pueda desmentir las verdades fundamentales de la palabra. No puede desmentir las verdades fundamentales de la palabra. Eso significa servir. El núcleo está en una conciencia tranquila, es decir, estoy aquí aceptando mi pecado, estoy aquí aceptando mi lucha, y no solo eso, estoy aceptando la palabra, estoy aceptando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estoy aceptando que Él resucitó de entre los muertos. Estoy aceptando que Él nació de María Virgen. Estoy aceptando que Él cargó nuestros pecados en la cruz y que yo debiese estar allí. Yo creo que la solución para esta sociedad no es salir de la pobreza, aunque voy a trabajar para que la vida de los pobres sea mejor. Pero la solución es que Jesucristo venga y enjugue toda lágrima. Si el presbítero, el diácono, no cree en eso de todo su corazón, se le va a notar. Y él tiene que conocer la verdad, y él tiene que abrazar la verdad, y él tiene que transmitir la verdad con honestidad. Ya, pero quiero avanzar. Recuerden que no es mi punto central. Vamos acá.
Vamos al subsuelo, que es lo que me importa hoy día. Y el subsuelo es que el hogar es el microcosmos del reino. Y yo quiero abordar esto y pedir que los niños de 10 años para arriba, ¿qué edad tienes? Ojo, de aquí para adelante no se te puede olvidar nada. ¿Ya? Estén aquí, ¿por qué? Porque a no ser que seas un bendecido sin ninguna atracción sexual al sexo opuesto o incluso al mismo, ¿ok? ¿Vale? ¿Cómo vas a lidiar con eso de manera correcta? ¿Cómo lo vas a hacer para emparejarte bien? ¿Cómo vas a hacer para después tener un matrimonio que haya paz en tu hogar? ¿Cómo lo vas a hacer para que después que estés sirviendo a Dios, atrás no te estén arrastrando para que no lo hagas? ¿Ah? Aquí está todo. Aquí en este texto está todo eso. Pablo nos está diciendo lo siguiente. Lo que debemos modelar, los que somos presbíteros diáconos, o los que van a ser, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Para dar una buena comunicación a las generaciones que vienen más abajo, para que ellos no se equivoquen. Y para que ellos después, cuando estén casados un día, lo hagan bien, estén contentos. Aquí está. Vamos al texto. Lo primero que quiero decir es que quiero llamarles la atención al verso 11, por favor. Me estoy metiendo en un texto difícil, no me piden que lo desarrolle hasta la última coma, porque de aquí después nadie almuerza. ¿Ok? Voy a desarrollarlo hasta donde sea pertinente y si alguien tiene dudas, acepto un café. Muchas gracias. Ya, ok. Verso 11, dice así. De igual manera las mujeres, ¿cierto? De igual manera las mujeres, ya, quiero hacerme cargo brevemente, les digo que no tengo suficiente tiempo ahora, a menos que quieran quedarse acá hasta las 3 de la tarde, para explicar esto, pero esta interpretación de la Biblia que yo les estoy proponiendo, en donde estoy señalando que el hogar es el microcosmos de una iglesia que va hacia adelante y que modela lo que Dios está haciendo en la historia, obedece a qué? A descartar como interpretación plausible que aquí se está hablando de las diaconisas como mujeres instaladas para el oficio de diácono. ¿Me expliqué? Estoy descartando que este versículo valide la idea de que a las mujeres se les puede imponer las manos. ¿Ok? Ya voy a explicar brevemente por qué, porque si no después me pegan allá afuera. Ya. Primero que nada, quiero decir que muchos confunden el versículo 11. Piensan que Pablo efectivamente está instituyendo un diaconado femenino. Pero lejos de generar controversia entre ustedes, lo escribí textual porque no quería equivocarme, ¿ah? Quiero mostrarles que esta lectura no es natural. ¿Ya? Lo primero que quiero mostrarles es lo siguiente. Miren el flujo del pasaje, por favor. El flujo del pasaje es importantísimo. ¿Por qué? Porque el verso 11, ¿ya? Está entre medio de una narrativa que está hablando del oficio diaconal masculino y lo más natural es entender el universo en el cual el diácono vive. Primera cosa que quiero atentar aquí, en verso 3, del verso 8 al 10, los versos anteriores, ¿ok? Pablo está enumerando requisitos para diáconos. Fíjense lo siguiente, requisitos para diáconos hombres, varones, ¿ok? Y luego en el verso 12, sáltense, si están con la Biblia en la mano, o vamos al verso 12, ¿cierto? Dice, vuelve explícitamente a hablar de diáconos. ¿Se fijan? Los diáconos deben ser así, todas las cosas que les he dicho. Los temas morales, el tema de estar con un corazón alineado y que no se haga zancadillas, ¿cierto? Y luego entonces entra con el tema de la mujer y luego en el verso 12 continúa hablando ¿de quién? De los maridos, diáconos como maridos de una sola mujer. Todo el texto, todo el universo del texto está enfocado en el varón. Y es antinatural entender que justo allí empezó a hablar de una persona o un tipo de persona que es la mujer, de algo distinto y no desarrolla la idea. No la desarrolla como ya la viene desarrollando. Primera cosa. Segundo, la ubicación exacta del verso 11 funciona como puente hacia las calificaciones domésticas del verso 12. El verso 12, ¿qué es lo que dice? Dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa, sus hijos. O sea, ¿qué es lo natural de entender del texto? El verso 11 es simplemente el puente hacia aquello. Desde el hombre diácono pasa a hablar de la mujer del diácono y luego pasa a hablar de los hijos del diácono y pasa a hablar de que ese diácono no puede tener más de una mujer. Eso es lo natural en el texto, si nosotros seguimos el flujo. Entonces el verso 12 es inequívocamente doméstico. Matrimonio, hijos, gobierno de la casa. Y en esa lógica, el verso 11 encaja como la primera pieza de ese bloque hogar.
antes de evaluar cómo gobierna su casa, se menciona el carácter de quien comparte esa casa y afecta directamente el testimonio del hogar, que ¿quién es? Es la mujer. 3. Tengo harto, voy a parar por aquí ya. Pero 3. El verbo griego, o sea, la palabra griega. La palabra griega que se ocupa acá para mujer, porque es mujer, no es diácona. La palabra que está aquí no es diáconos o diaconisa. La palabra es gine o ginaikes. Y esa palabra es mujer, que a veces se traduce muy bien en los textos griegos como esposa. Se traduce según el contexto. Entonces, en ese contexto se usa naturalmente como esposa. En el entorno inmediato, verso 12, es prácticamente, porque se ocupa la palabra de nuevo. Verso 11 se ocupa, verso 12 se vuelve a ocupar. Es prácticamente indiscutible como esposa, marido de una sola mujer. Por tanto, cuando se habla de marido de una sola mujer, parte del verso 11 también como las mujeres. Es lo mismo, está hablando de lo mismo. Cuarto, el contenido del verso 11 es exactamente el tipo de rasgos que protegen la reputación del hogar. Exactamente el tipo de rasgos que protegen la reputación del hogar. Es decir, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, son virtudes que en una comunidad pequeña y relacional afectan de manera directa la unidad, afectan la confianza, afectan la paz y la credibilidad pública. Por eso que en el chiste del pastor Rocha, cuando habló de quién, de Nancy, ¿cómo se llama? La hermana Nancy, todos se reían. ¿Ah? Porque la hermana Nancy efectivamente destruye familias y destruye iglesias. Es decir, la mujer que pela, la mujer calumniadora, la mujer que no se guarda las cosas y no las habla por los conductos correctos. Entonces lo que Pablo está haciendo acá es exactamente diciendo lo que no debe ser esa mujer para que entonces el oficio diaconal sea protegido. Bueno, y podría continuar, la verdad es que tengo como 9 argumentos, pero ¿cuál es el punto? El punto es demostrarles que realmente aquí se está hablando del hogar. Bueno, avancemos en ese sentido, porque es donde quiero llegar. ¿Por qué? Porque el ministerio ocurre dentro de un ecosistema doméstico y relacional. En un ecosistema doméstico y relacional. Miren qué interesante de lo que se habla en el verso 11 y en el verso 12. Se habla de lo siguiente: sobriedad, discreción, fidelidad. Y la iglesia se destruye cuando hay calumnia o cuando hay falta de dominio propio. Después el verso 12, repitamos, marido de una sola mujer, que gobiernen bien su casa. El hogar, fíjense qué importante, no es aparte. El primer lugar donde se ve la gracia funcionando es en la iglesia. Es en la casa, perdón. Es en la casa en donde tú ves si realmente hay orden, si realmente hay paciencia, si realmente hay fidelidad. Y el hogar entonces pasa a actuar como un ¿qué? Un validador o un verificador del llamado que se dice tener. Voy a contarles una historia, porque ahora quiero que vamos a agarrar lo técnico, luego vamos a una historia para que podamos refrescar lo que estamos conversando. Quiero contarles un caso. Este caso es de 2 jóvenes. ¿Ya? 2 jóvenes. Le puse Tomás y le puse Antonia. ¿Ok? Tomás y Antonia. O cambiémosle el nombre porque ahora me di cuenta que hay 2 hermanos que se llaman Tomás y Antonia. Ya. ¿Qué gente no vive acá? Eusebio y Margarita. Ya, Eusebio y Margarita, mejor. Para que después cualquier conexión con la realidad es pura coincidencia. ¿Ya? Eusebio y Margarita se conocieron en un campamento. Fíjate tú. Fue una de esas historias que parecen fáciles. Conversación fluida, amor parecido, misma música, mismos memes, una química que hacía que todo se sintiera inevitable. La gente decía, se nota que están hechos el uno para el otro. A los pocos meses ya estaban pololeando. Uy. Y no era una relación mala. Era intensa, entretenida, llena de vida. Tomás, no era Tomás, Eusebio. Eusebio era de los que se prendía con servir, con discipular, con estar. Para él la iglesia no era un lugar, era una vocación. En cuanto a Margarita, amaba a Dios, pero su vocación era distinta. Ella soñaba con estabilidad, con un hogar tranquilo, con horarios predecibles, no porque fuera superficial, sino porque venía de una casa católica y juró que su familia sería normal. Esa era su idiosincrasia.
El problema es que ninguno de los dos lo vio como problema. La química lo tapaba todo. Ustedes saben de lo que estamos hablando. La química lo tapaba todo. Estamos siendo políticamente correctos. ¿Ya? Cuando Eusebio decía, el domingo tengo una reunión y el martes visita y el viernes ensayo, ¿qué pasaba? Antonia sonreía, porque enamorada uno siempre sonríe, ¿cierto? Las mujeres. Cuando Margarita decía, yo necesito que estemos más en casa, que tengamos tiempo, que seamos nosotros, Eusebio también sonreía, porque enamorado uno cree que todo se ajusta, ¿o no es así? Todo se arregla en el camino. Perfecto. Se casaron, convencidos de que el amor iba a resolver la logística. El amor resuelve todo. Perfecto. Los primeros 2 años fueron una mezcla de ilusión y cansancio. Eusebio servía con energía, pero empezó a volver tarde, distraído, con la cabeza en la iglesia. Y mientras tanto Margarita lo esperaba tratando de no reclamar, y después empezaron las frases pequeñas, esas que parecen de la nada, pero que son una alarma. ¿Otra vez una reunión? Bastián se ríe. No, no es otra vez, es lo que hacemos. Eso es lo que le va a tocar decir a Camilo. Sí, pero yo también existo, decía Margarita. A los 5 años, Margarita ya no discutía, suspiraba. Eusebio ya no explicaba, se defendía. No había una gran crisis, había un desgaste lento. Eusebio comenzó a sentir culpa por estar en casa y culpa por estar en la iglesia. Margarita comenzó a sentir que competía con algo que nunca iba a poder ganar. Y de pronto la química que los unió se volvió una trampa, porque confundieron intensidad emocional con unidad de vocación. 10 años después, cuando alguien preguntaba por qué estaban tan apagados, ninguno decía porque no nos amamos. Decían cosas más suaves. Estamos cansados. Estamos cansados. Son etapas. Tenemos muchas cosas, pero en el fondo lo que se había quebrado era una idea, que el hogar podía sostener una misión que nunca abrazaron juntos. Y un día, en una conversación honesta, Margarita dijo que algo que dolió por su simpleza. Yo pensé que esto era nuestro, pero siempre fue o fuiste tú. Yo solo te acompañaba. Eusebio respondió igual de simple. Yo pensé que tú ibas a amar lo que yo amo. Y muchas de estas relaciones terminan en divorcio. Con mucha clínica, pero ¿dónde? En divorcio. Entonces acá Pablo está mostrándonos cómo debe funcionar un hogar que abraza la cruz. Y cuando nosotros ya estamos casados y tenemos este tipo de diferencias, tenemos que arreglarlas en la base. Porque yo no puedo abrazar el ministerio si esto no lo trabajo en la base. Hace 4 años atrás, estábamos viviendo en un departamento con Paula y recibimos la invitación de la primera iglesia para venir acá a poder ser o servir como familia pastoral. Y la conversación que hubo en la mesa fue simple. Me gusta la iglesia, sé que la iglesia es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. No hay nada más de más bendición que servir en una iglesia, pero ¿estamos juntos en esto? Porque si no estamos juntos en esto, no voy. Si esto no te hace latir a ti, mejor no voy. Vamos juntos porque va a ser un sacrificio. Vamos a tener que adecuar nuestra vida. En el camino tuvimos que cerrar un restaurante para poder tener foco en lo que estábamos haciendo. Y eso lo hicimos de a 2. Fue una conversación que hubo antes. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: los matrimonios deben abrazar juntos lo que viene por delante de parte de Dios. Ambos deben abrazarlo, porque si no es así, la familia se derrumba por dentro y la iglesia también. ¿Y por qué esta es una nota de alerta que yo quería darle a niños y a jóvenes?
Porque a ustedes los va a empezar a gobernar cada vez más la química. Y la química les va a decir por dónde tienen que ir. Y la química es una trampa. La química se cultiva, pero primero es estar de la mano y tener un objetivo común en la vida. Y tener un objetivo común junto a Cristo. Si eso no se da en la base y no es parte de una conversación honesta, en donde ambos vibren por lo mismo, entonces están quebrando la base de lo que Pablo llama el yugo, o están yendo en la línea del yugo desigual. Porque yugo desigual en la palabra no es solamente casarse con alguien que no tiene la misma fe que tú, sino una persona que no vibra lo mismo con lo que tú vibras. Y tanto mujeres como hombres deben cerciorarse de ello. Porque tú puedes decir, es que yo no aguanto estar sola. O yo no aguanto estar solo. No me veo sin esta persona. Eso es una trampa. Es una trampa. Ese sentimiento es un sentimiento idolátrico que debe trabajarse antes de ir al altar. Porque si no, ese sentimiento te va después a ser un lazo y te va a casar y te va a arruinar. Si tú sientes así de tu relación, si tú sientes que no podrías vivir sin ella, si tú sientes que no podrías hablar las cosas hoy día honestamente delante de la mesa, es una señal de alerta para parar. Es una señal de alerta para conversar. Es una señal de alerta, ¿por qué? Porque si bien la vida es corta, la vida dentro del matrimonio cuando se pone compleja, se hace larga. Y el dolor aparece y la frustración aparece. Y la iglesia no está llamada a tener matrimonios que fracasan. La iglesia no está llamada a tener matrimonios que se dividen. La iglesia no está llamada a tener matrimonios que se tiran las cosas por la cabeza y se increpan unos a otros. La iglesia está llamada a tener matrimonios que realmente se gozan el uno con el otro, que hay complicidad, que realmente al otro le brillan los ojos cuando uno de los dos cuenta alguna historia. Pero para que eso sea así, tú debes hacer un análisis previo, tú que eres joven, antes de ponerte a pololear, antes de ponerte de novio, antes de ir al altar. Y si esas cosas no están claras en tu corazón, ni siquiera pololear deberías. ¿Por qué? Porque debes trabajar en tu persona, en tu ser interior. Tú no puedes depender de lo que el otro significa para ti. Tú no puedes construir tu identidad a partir de lo que otro te da. Cristo es tu identidad. Y mientras tú no te satisfagas en Él, no estás en condiciones de tener una relación. ¿Y qué pasa para los que están casados? Y se dan cuenta que las cosas no eran como pensaron. Detente. Para de servir. Para de involucrarte. Concéntrate en tu relación con Cristo y concéntrate en tu relación con tu pareja. Intenta construirla desde adentro y pídele a Dios por un milagro para que los corazones vuelvan a unirse como debieron haber estado. Es una reconstrucción difícil, es lenta muchas veces, es compleja, pero es lo más saludable. No se puede avanzar con esa piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque eso después va a detonar adelante. Y eso es lo que Pablo nos está proponiendo acá. Lo que Pablo nos está proponiendo acá es que para poder realmente construir esta nueva creación y la iglesia ser realmente la que la llena todo en todo, nosotros debemos partir, ¿por qué? Por honrar estos ministerios, por dar soporte para estos ministerios, a estas personas que están aceptando la negación personal que esto implica y sostenerlos con oración, porque ellos están tomando una decisión de hacer algo que tal vez yo un día deba hacer, pero tal vez hoy día no me siento preparado para hacerlo. Y yo debo sostener con oración para que Dios bendiga a ese diácono, para que Dios bendiga a ese presbítero y para que él realmente sea un instrumento en las manos de Dios. Y mientras tanto yo oro por ellos, me encargo de mi vida personal. ¿Para qué? Para que mi familia realmente resplandezca y huela a gracia, huela a evangelio. ¿Por qué esto es fundamental para nuestros jóvenes y nuestros niños? Y termino con esto. Porque nuestros niños y jóvenes están creciendo en un entorno de identidad frágil, comparaciones permanentes, ansiedad por la aprobación, relaciones líquidas, mensajes contradictorios sobre sexualidad, sobre éxito y sobre valor personal. ¿Por qué? Porque están siendo discipulados no por la iglesia, están siendo discipulados por las redes sociales. Y las redes sociales no son neutrales. Hay detrás de cada entretenimiento, hay ideologías de consumo. Y todo eso se transforma en deseos
se transforma en lenguaje y se transforma en reacciones. Nosotros necesitamos reconstruir los modelos desde la base, desde aquí, desde la iglesia local. Y nosotros debemos apoyarnos para ser para nuestros jóvenes, para nuestros niños, un referente de amor, de gracia. Que ellos no tengan temor de preguntarnos qué hicimos mal en la vida, en qué nos equivocamos, de qué nos arrepentimos. Y que ellos se sientan inspirados a decir que no a una relación que les va a hacer daño y que se sientan animados a decir que sí y abrazar el matrimonio realmente como un patrón de Dios para nosotros. Tengo mucho más escrito, pero la hora pasó. Vamos a orar. Señor, te pido que tú cumplas tu voluntad en esta iglesia y que nos uses a nosotros, personas tan débiles y tan frágiles. No somos más, somos mucho menos y dependemos todo el tiempo de ti. Si no fuera por ti y por tu espíritu, no podríamos continuar. Es tu gracia la que realmente sustenta. Y nosotros solamente podemos decir lo que ya estamos en el oficio y en el ministerio. Lo único que hicimos fue decir que sí a llevar la cruz y a negar los deseos que todos tienen. Bendícenos, bendice tu casa, bendice tu iglesia, bendice nuestros niños, nuestros jóvenes. Amén.